Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, después de esta magnífica excursión que hemos hecho esta mañana, perfectamente explicada, la verdad es que ha sido una maravilla disfrutar de las explicaciones de Carlos Saez, del director de las excavaciones de Bilbilis, del teatro en los últimos años, del Museo Arqueológico, bueno, del Museo de Calatayud, y también profesor de la UNED, que nos ha explicado Bilbilis, que a mí me parecía estar allí metido en la ciudad en el siglo I, que ha sido una explicación y una visita realmente fantástica. Y además José Luis Cortés nos ha preparado un día de sol espléndido, con lo cual ha sido una mañana absolutamente esplendorosa y extraordinaria, que nos ha retrotraído desde el punto de vista de la cultura material a los tiempos de Augusto. Bueno, ayer veíamos aspectos fundamentales de Augusto y de su época, desde su vivienda hasta Augusto y su relación con el mundo de los herodianos, pasando además por esa conferencia, o acabando con esa conferencia final de el sentido sobrenatural, divino de Augusto, la divinización de Augusto. Esta mañana con Carlos el paseo arqueológico por Bilbilis y por el museo, y vamos a dedicar la tarde a al segundo título del folleto de las jornadas de Historia y Literatura Baltasar Gracián, la novela sobre Augusto, con tres intervenciones. Como hicimos ayer, las dos primeras van a ser seguidas, haremos luego un pequeño descanso y acabaré yo hablándoles también de esta época desde el punto de vista de la literatura contemporánea y de la novela. Ya haremos, si les parece, al final de las tres intervenciones, como ayer, si ustedes tienen a bien, un pequeño coloquio con preguntas, con intervenciones, con lo que a ustedes les parezca al respecto de estas jornadas y en concreto de esta sesión. Bueno, como primer ponente de la tarde tenemos a Gabriel Castelló Alonso, novelista. Él profesionalmente no se dedica a estas cosas de la historia, pero bueno, profesionalmente ya casi sí, porque ya es un novelista profesional, un apasionado del mundo romano, hasta en su casa cocina recetas romanas. De hecho, alguna vez, a ver si me invitas, me agasajas con una de esas recetas que él prepara, porque ya le digo que Gabriel es un apasionado del mundo romano. Hace ya algún tiempo que nos conocemos, que somos amigos, que hemos coincidido pues en distintas actividades, sobre todo de tipo literario, ferias del libro, presentaciones del libro, cursos, jornadas, etcétera. Y desde el principio pues me pareció que era uno de los novelistas de los novelistas históricos que tenían más pulso literario. Ya saben ustedes que en el mundo de la novela romana en España hay un gran maestro, que es Santiago Posteguillo, que nos deleitó hace ya algunos años con su trilogía sobre Escipión y la relación de los romanos y los cartagineses en la época de Escipión de Aníbal, que ahora está con esa serie de Trajano. Y a continuación pues viene Gabriel Castelló, que también nos está deleitando con sus novelas sobre el mundo romano en otras épocas. En concreto, ya publicó su primera novela sobre Valencia, la fundación de la ciudad. Él hace una novela con unos flashbacks de ida y vuelta, no unos flashbacks de ahora al mundo romano, como veremos en la novela de José Verón después, unos flashbacks dentro de la propia época romana. Nos lleva del siglo III, del siglo IV al siglo I, al siglo II, con unos paseos magníficos. Yo he disfrutado muchísimo con sus novelas. Además, en una de ellas recrea estupendamente a Giria, que se supone que estaba en Daroca. Yo creo que no, pero bueno. Y a mí siempre que se habla de Daroca pues me gusta mucho, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, es un novelista que, como digo, recrea perfectamente el mundo romano por esa pasión que tiene por esta etapa tan apasionante, tan extraordinaria de la historia de la humanidad, por lo menos de la historia del mundo mediterráneo. Y lo que viene hoy es hablarnos de su última novela, de Princeps o de Princeps, la novela del Principado de Augusto. Como les digo, una novela apasionante que yo leí hace ya algunos meses. Tuve además el honor de presentarle la novela en la Feria del Libro de Zaragoza hace 4 o 5 meses, y por tanto es una novela que conozco muy bien y que tengo relativamente fresca en la memoria. Como digo, es una novela fundamentalmente sobre los tiempos de Augusto, pero dentro de una saga. Yo no sé si es una saga realmente, lo que está hablando, no explicar lo que está construyendo Gabriel, pero sí contar lo que era la época romana, no solamente en un tiempo concreto, como puede hacer Posteguillo en sus 2 sagas, sino haciendo esas idas y venidas para darnos la idea de la continuidad del mundo romano, de la continuidad del imperio, pero a la vez en tiempos diferentes, desde los tiempos de esplendor del siglo I, del siglo II, hasta los tiempos de crisis. Fíjense esta palabra que se repite tanto en la historia, tantas ocasiones y tantos siglos, de crisis, de decadencia. Bueno, esos paseos que nos hace dar por el mundo romano, que los cuenta de una forma tan estupenda, porque se nota que pone pasión y pulso literario
Además, ahora que nos oye, les aseguro que cada vez que presenta un libro, una novela, es mejor desde el punto de vista literario. Se nota que Gabriel va tomando el pulso de una forma magnífica a la literatura, a la pasión por escribir, a la pasión por contar historias, en esta moda, que no sé si es pasajera o no, porque yo he instalado en nuestro país mucho tiempo, por lo menos 15 años o 20 años como poco, de la novela histórica, que ha servido además, a pesar de que ha sido muy denostada por la mayor parte de los de los críticos literarios, luego lo explicaré en mi ponencia, y también por los historiadores, se está introduciendo en la universidad. Porque de alguna forma, Carmen, tenemos que incentivar a los chavales jóvenes de 18 años, 19, a que amen la historia, a que aprendan la historia. Yo no sé si con la novela histórica, con los videojuegos, a los cuales yo no juego, pero en fin, si con las películas, con los documentales, de alguna manera, con las recreaciones históricas, pero algo hay que hacer, porque si no vamos hacia una sociedad bastante desafecta hacia nuestro pasado, y eso puede ser realmente terrible, porque si no entendemos de dónde venimos, difícilmente podemos comprender lo que somos, y mucho más complicado será poder atisbar hacia dónde nos encaminamos. Bueno, como les digo, Gabriel Castelló ya es uno de los referentes importantes en la novela histórica española, especialmente sobre este periodo del mundo romano, y hoy nos va a hablar de esta novela en la cual Augusto tiene un protagonista muy importante, pero no solamente Augusto, también todos esos personajes que en alguna ocasión hemos visto en la televisión, en el cine, en los libros, en las novelas, y que nos han llevado a un mundo realmente de sueños. Marco Antonio, Cleopatra, bueno, ese mundo realmente apasionante de los de los últimos años del siglo I antes de Cristo. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por haber venido a Calatayud, por estar con nosotros en las jornadas, y cuando quieras puedes hablarnos desde el punto de vista literario de cómo novelaste Augusto y la época de Augusto en esta novela. Ustedes tienen aquí el cartel promocional. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a escucharnos estos 2 días que son tan intensos y tan completos, donde se aprende tanto de este lado como al otro del estrado, porque el nivel de ponencias y el nivel de contenidos es extraordinario. Gracias, José Luis, por tan bonita presentación, y por supuesto a todas las personas de UNED, de la organización, por confiar en mí para venir a hablar sobre Augusto. Yendo al tajo, pues sí, evidentemente yo podría considerarse un friki del mundo romano, un apasionado de la historia antigua y de nuestro legado, ¿no? Porque Romanum Sum, ¿no? Es el legado que tenemos tan importante, y ese fue quizá el móvil que me movió a mí a escribir novela histórica, porque como yo soy valenciano, estoy hasta las narices de que Valencia exista desde 1238. Porque para mi querido gobierno, mis queridas instituciones y todo lo que lo rodea, no existe nada antes de 1238. Valancilla no existe, Valencia no existe. Y ese fue el móvil. Yo, apasionado del mundo romano y amante de mi tierra, pues me puse a indagar, me puse a escarbar en ese pasado ignoto, y resultó que me encontré que la rebelión de Sertorio tuvo uno de sus epicentros más virulentos en la Edetania, en mi tierra. Y mira por dónde empecé a descubrir, pues eso, las grandes batallas de Lauro, de Sucrone, el asalto de Valencia en el 75 a.C., que Pompeyo el Grande estuvo asaltando Valencia, y dice, ¿Pompeyo el Grande aquí? Efectivamente. Bueno, pues eso me dio pie y alas a escribir mi primera novela, que fue Valencia, Las Memorias de Cayo Antonio Naso, que es una ficción histórica donde, en un telón de fondo completamente real, como son las guerras sertorianas, cuento la historia de un valentino que le van las cosas muy bien, que por vínculos familiares es amigo de Quinto Sertorio y que le acompaña hasta el final, hasta Osca. Y bueno, pues eso ya me dio alas, abrí el bote con eso. Luego vino otra novela que se llamó Devotio, que era una continuidad de esta historia, pero ya en tiempos de Pompeyo y César, y ahí sí que jugué ya con las dos tramas, con esa dualidad que ha comentado José Luis, donde quería mostrar Roma, pero quería mostrar las dos Romas. Porque para el profano, una de romanos es cualquiera, salen con capa, espada y plumero en el casco, y es de romanos. Pero no, ojo, que el siglo III, y como muy bien se ha comentado esta mañana en Bilbilis, a partir del siglo III hay una situación de crisis y de caos y de desastre absoluto, que se prolonga hasta el 4 y el 5. Y nada tiene que ver la época de alto republicana o incluso el momento del cambio entre el mundo republicano y el principio del Principado, a esa otra Roma del siglo III y siglo IV, decadente, decrépita, en plena autodestrucción, ¿no? Y ahí sí jugué con ese flashback, sacando una Caesar Augusta en el año 303,
donde pues ya hay tensiones religiosas, los francos han asolado toda la Tarraconense, ya no hay seguridad en los caminos, no hay seguridad en las instituciones y es un poco caótico, ¿no? Y jugué con eso y a la vez haciendo flashback en tiempos de César y Pompeyo, cuando ese mismo territorio pues está en una fase totalmente expansiva, involucrado en una guerra civil entre romanos donde los indígenas toman parte directa, como pasa en Munda, ¿no? Que son parte importante de todo el conflicto. Bueno, y esa fue mi segunda novela. Y al final, claro, ya una vez ya con la segunda novela me quedé con ganas de más. Y es que evidentemente me quedo con la batalla de Munda, que ese es el final de Devotio, y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues pasaron dos cosas. Yo tenía claro que quería continuar la historia. Y en la historia me venía muy bien porque me había dejado un personaje libre en el final de mi segunda novela, Devotio. Y era Sexto Pompeyo. Y Sexto Pompeyo es un personaje, hoy por hoy, todavía casi anodino, para quien no esté muy puesto en el mundo romano, pero que fue el principal dolor de muelas de Augusto durante mucho tiempo, antes de que su cuñado Marco Antonio fuera un dolor de muelas superior a Sexto Pompeyo. Y entonces, pues claro, como Sexto Pompeyo era un personaje de mi novela de Devotio, pues decidí hacer lo que los ingleses llaman un spin-off. O sea, voy a hacer una novela en la cual pues desarrolle cómo fue la aventura de Sexto Pompeyo en Sicilia, desde que huye de Munda y se refugia aquí, por aquí más o menos, en la Celtiberia, no se sabe dónde exactamente. Yo lo ubico en un sitio que se llama Tarraca, pero no se sabe exactamente, pero se ocultó por aquí, hasta que muere César. César es asesinado, como todos sabemos, en los idos de marzo del 44, y entonces toda la facción pompeyana que estaba en España como oculta y aún agazapada de la caza de brujas que se había desatado aquí por Carrinas, pues deciden salir a la luz y recuperar ese estatus que el pequeño de los Pompeyo pues ostentaba todavía, es que era el único republicano superviviente a la gran victoria de César en Munda, ¿no? Entonces, yo consideré que la historia de Sexto Pompeyo era suficientemente interesante, primero con la aventura en Hispania y después con la extensión a Sicilia, que es donde de verdad desafió a Octavio, como para hacer una novela. Y así empecé. Y ese fue mi primer impulso, fue pues empezar a novelar eso. Y empecé a construir la novela, pues como decía Hitchcock, que la novela ha de empezar como un terremoto, o sea, los guiones han de empezar como un terremoto y de ahí en adelante. Pues yo decidí optar por empezar la novela con los hitos de marzo. Entonces, qué mejor manera de contar quién iba a ser después, lo que iba a pasar, que reconstruir pues la mayor conjura de la antigüedad. Cómo se deciden un Bruto Casio y compañía, que hasta aquí ha llegado César, en las Lupercalias del año 44, donde Marco Antonio se pasea en pelotas perfectamente por el foro, repartiendo con la cebra la bendición a las mujeres fértiles, y entonces eso, ahí le ofrece una corona a César por 2 veces, que rechaza en una ceremonia pública notoria que era propagandística, y ahí pues los optimates más severos ven con muy malos ojos aquello y deciden que ha llegado el momento. Y el momento fue un mes después, justo antes de que César fuese a emprender quizá la campaña más importante que hubiera tenido la antigüedad clásica, aparte de las Galias. Lo de las Galias fue ganar dinero. Para César las Galias fue una manera de sacar recursos económicos para pagar deudas y conseguir desde las Galias una posición de poder para desafiar al Senado. Pero realmente la verdadera campaña de César, lo que él tenía en mente y proyectado, era Partia. O sea, ese era de verdad el punto de mira, recuperar las 7 enseñas que tenía el rey Orodes en su palacio de Cestifonte, que eso era una ofensa permanente para cualquier romano que se depró. Pero primero, con una pasadita por la Dacia, a liquidar a Burevista, que era un caudillo dacio que empezaba a ser un poco molesto. Entonces, primero era despacharse a Burevista el dacio y de ahí continuar camino hacia Oriente, hacia Antioquía, para emprender desde el Éufrates la gran campaña de los partos que le emularía a Alejandro. Ese era realmente el móvil de César. Pero bueno, eso se truncó en los idus. No salió ya no os voy a contar más, porque eso es, obviamente, todos sabemos qué pasó en los idus de marzo y que ahí se acabó el plan, pero ese me sirve a mí de punto de arranque para presentar 4 biografías, y eso es lo que hago en la novela. Entonces, a partir de ese momento, no solo hablo de Sexto Pompeyo, porque vi que Sexto Pompeyo estaba muy bien, pero necesitaba contar quiénes son los oponentes o adversarios de Sexto Pompeyo en esta carrera hacia el poder. Y entonces, pues el primero que me sale es Cayo Octavio Turino.
el heredero, que como muy bien ayer contó don Guillermo Fatás, nos expuso, pues en Apolonia estaba estudiando, el chaval tenía 18 años en ese momento, cuando le llega uno de los emisarios de su madre, de Atia, Valva Cesonia, y le dice: Domine, que tengo una carta para ti. Y no era Isabel Gemio, ¿eh? Tengo una carta para ti, y en la carta, pues, claro, le comunican lo que ha sucedido y cuál va a ser su herencia. La herencia es el nombre y las deudas. Que eso no se suele comentar, pero es así. O sea, César no solo le cede el nombre y sus deudas y promesas. Aceptar una cosa implica aceptar la otra. Entonces fue una decisión ardua. Pudo haber rechazado esa herencia, decir, a repudio, no acepto ese legado, pero él lo tomó. Y ojo, era un muchacho a priori enclenque y taimado. O sea, no era precisamente un héroe, ni era un Hércules, sino todo lo contrario, era un chico, pues eso, que una mala salud de hierro, y que tampoco era un demasiado arriesgado, demasiado valiente. De hecho, luego la historia nos demuestra que efectivamente se siguió comportando así los años siguientes. Por un lado tenía a Octavio, pero por otro tenía de verdad el gran oponente que después sería de Octavio, que era Marco Antonio. Marco Antonio era la mano derecha de César, que huyó ignominiosamente el día de los idus de marzo, disfrazado de esclavo, porque pensaba que era el siguiente en la lista de proscritos, y no. Y fue capaz de 3-4 días después volcar a toda Roma en contra de los libertadores, de los que habían urdido el asesinato de César. Entonces, este Marco Antonio, quizá, cuando empecé a preparar la novela, claro, te vas documentando y te vas leyendo a Plutarco, te vas leyendo a Piano, te vas leyendo a Dion Casio, y entonces empiezas a descubrir muchas cosas que, contaminados por las versiones cinematográficas que han abordado el personaje de Marco Antonio y de Cleopatra y tal, pues no te das cuenta de que hay una historia de Antonio y Cleopatra que no corresponde con la versión que tenemos en mente, con los clichés habituales. Y tal, todos tenemos una visión de Marco Antonio o de Cleopatra propia de Shakespeare. Pero claro, Shakespeare, o sea, William Shakespeare, es un gran literato, o fue un gran literato, pero también fue un gran empresario. Y Sir William Shakespeare, además de escribir fabulosas obras de teatro, era empresario teatral. Y tenía un teatro en Londres. Un teatro que tenía que llenar todos los días, cobrando una entrada de un chelín, equivalente hoy a unos 20 céntimos, para poder ganar dinero y vivir, no solo de sus obras literarias, sino de los ingresos que daba su teatro. Por tanto, ¿qué hizo Sir William Shakespeare? Pues se leyó a Plutarco, como hemos hecho todos, o se leyó a Piano, pero transformó la historia de Antonio y Cleopatra, más propia de ambición que de amor, en una historia bucólica de amor propia del XVII, de lo que pedía en aquel momento la sociedad y lo que la sociedad disfrutaría. Algo evasivo, porque Shakespeare no escribía sobre problemas de la Inglaterra del siglo XVII. Shakespeare escribía sobre Hamlet, escribía sobre Julio César, Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta. O sea, hacía novela histórica, hacía cosas que su público se evadiera, y no pensara en los problemas reales de lo que pasaba el día siguiente cuando iban a pasear por las sucias calles de Londres, sino ponerlos en unos ambientes muy diferentes. Pues eso lo hizo. Construyó una historia de amor, fabulosa entre Antonio y Cleopatra, ¿no? Que es la que nos ha llegado a través de los guionistas anglosajones a Richard Burton y Elizabeth Taylor. Y claro, tú ves la Cleopatra de Mankiewicz del 63 con una Cleopatra guapísima, Liz Taylor y un Richard Burton que está en su momento esplendoroso, pues claro, tenemos todos una imagen de Antonio y Cleopatra y dices, la Cleopatra es la belleza, Antonio el machote, ideal. Bueno, pues va a ser que no. Va a ser que no. Entonces, el Marco Antonio de mi novela, no se puede ser tan pretencioso de decir, yo voy a contar la verdadera historia de Antonio y Cleopatra. No, pero voy a contar algo muy parecido. No puede ser la verdadera historia de Antonio y Cleopatra, porque ninguno de nosotros estuvimos allí, ni hay ninguna prueba real de que eso fuera así, pero somos novelistas. Por lo tanto, somos liantes. Entonces, lo que nos conseguimos es coger las fuentes históricas, analizar las fuentes históricas, elegir dentro de las discrepancias entre las propias fuentes la que más nos interese para la acción y el ritmo, y que la novela fluya de una forma interesante para que no puedes dejar de leerla, pero fieles a lo que fue. Y en este caso yo he sido fiel a lo que
tanto Plutarco como Apiano como Dion Casio nos dejaron sobre la figura de Antonio y Cleopatra. Y entonces Antonio es un personaje tremendo. Hoy sería portada y titular de cualquier medio de prensa rosa, amarilla o lo que fuera. O sea, lo de Marco Antonio es tremendo. Es un protagonista. Un auténtico protagonista. Es un hombre, un personaje bipolar, un personaje redondo, para una novela es ideal, capaz de lo mejor, de lo peor, un hombre brillante en algunas cosas, como el discurso que montó en el foro, con el cuerpo de César en sus pies y con la toga de César lacerada con las 23 puñaladas en sus manos, y luego capaz de las ruindades más horribles que os podáis imaginar, o las vilezas o las inmoralidades más tremendas. Tenemos todos ahora recientemente la imagen de la serie Roma. La serie Roma, el atrecho está muy bien, el guión deja bastante que desear, porque obvian muchas cosas. Por ejemplo, mi querido Sexto Pompeyo ni aparece, siendo un gran problema para la época y un quebradero de cabeza para Octavio, ni siquiera lo inventan. Pero sí que está el atrecho muy bien hecho. Y ahí, por ejemplo, pues faltan cosas. O sea, en la serie Roma vemos a un Antonio muy libertino, quizá más parecido al Antonio de verdad que era muy libertino. En la serie lo lían con Atiabalba. Atiabalba estaba muerta en esos épocas. O sea, por lo cual no es posible, pero bueno, el guionista pensó que le daba mucho morbo poner a la mujer de Augusto o a la madre de Augusto liada con Marco Antonio. La pobre mujer había fallecido en esas épocas. Pero lo vengo a decir porque nos falta una pieza fundamental para entender a Marco Antonio en esa serie, que ni aparece siquiera, y es Fulvia Flaca Bambalia, la mujer, la esposa de Antonio, que ni siquiera aparece ni en la película de Cleopatra de Mankiewicz, ni aparece en la serie de Roma, y sin Fulvia no se entiende esto, porque Fulvia Flaca es como Livia para Augusto, es insidiosa, es inquisitiva, es un taladro en la mente de Antonio. Antonio hace muchas cosas por inducción directa de Fulvia Flaca Bambalia, exmujer de Clodio. Y para los que conozcan un poco la República, Clodio, el enemigo de Cicerón, pues es uno de los populistas más feroces, que es quemado en el foro como César y que supuso una revolución similar a la de Catilina en Jundia, ¿no? Pues esta mujer es importantísima porque Antonio hace muchas cosas a causa de la influencia de Fulvia Flaca, y yo Fulvia Flaca la saco en la novela tal cual fue. Hay una anécdota que me encontré documentándome, que aparece en la vida de Antonio de Plutarco, y que es muy curiosa, y es cuando Antonio, después de las proscripciones, cuando Octavio y Antonio y Lépido configuran el triunvirato y deciden proscribir significa pues elegir quiénes son enemigos de la patria, porque me molesten a nivel político o porque sean tan suficientemente ricos que me interesen para expropiar sus dineros y propiedades. Entonces, evidentemente hacen una lista. Se reúnen en Bononia, en un lugar indeterminado, cerca de la actual Bolonia, y hacen una lista de proscritos. Había pues 300 senadores y 3.000 caballeros. Bueno, pues uno de los primeros de la lista, igual que Catón decía Delenda es Cartago, pues Antonio acababa sus discursos diciendo, por cierto, hay que matar a Cicerón. Porque por Fulvia, Cicerón debía morir sí o sí. Además, Cicerón se había puesto morado con las filípicas, criticando a Antonio porque le llamaba reyezuelo, en fin. Total, que me encontré el pasaje en el cual Dion Casio, fue Dion Casio el que nos cuenta cómo Cicerón fue ajusticiado y por orden de Antonio, un joven tribuno se llamaba Popilio Lenas, le cortó la cabeza y la mano derecha a Cicerón y se la llevó a Antonio. Y se la mostró y dijo, mira, aquí tienes lo que me has pedido. Y entonces Antonio decretó que la cabeza y la mano derecha de Cicerón fueran pinchadas en la rostra, en el foro, como escarnio público, ante el público, ante el pueblo de Roma, para que vieran que los enemigos de Antonio, pues ese era el final que podían esperar a los enemigos de Antonio. Y cuenta Dion Casio que llegó hasta el foro Fulvia con el joven Iulo en brazos y Antilo, el Antoñito, de la mano. Se quedó mirando la cabeza de Cicerón allí expuesta, imaginaos con las moscas, con todo lo soez que lo queráis pintar, y dejó al niño pequeño en manos del mayor, se quedó mirando a Cicerón, al que había sido el que había ocasionado la muerte de su segundo marido, primer marido, y el enemigo de su actual marido.
Se sacó una horquilla del pelo, le sacó la lengua, le clavó la horquilla del pelo, hizo: esa puta boca no volverá a mancillar nunca más mi nombre, hijo de Plutón. Pues algo así, ¿no? Pues esas cosas, cuando las encuentras, dices: esto hay que poner una novela sí o sí. Porque esa es la vida. O sea, eso ya no son ya los grandes nombres o los hechos, los datos, porque al final un dato, una fecha eso lo podemos encontrar hasta en la Wikipedia. Pero esa es la vida de estos personajes que configuraron este momento. O sea, los protagonistas de verdad de este cambio de la República al Imperio, al Principado. ¿No? ¿Quiénes son? Para que entendamos cómo llegó hasta aquí estas cosas, ¿no? Pues uno de ellos es Marco Antonio. Y Marco Antonio está influenciado por su esposa, Fulvia, que tiene muy mal carácter y es muy rencorosa. Luego Marco Antonio hará muchas más cosas. Por lo tanto tenemos a Sexto Pompeyo, que es el segundo hijo de Pompeyo. En Hispania se rebela contra los cesarianos y los triunviros le ofrecen la posibilidad de salir de esa proscripción y convertirse en almirante, es el prefectus navis en ese momento. Y él lo acepta ser prefectus navis y se queda como jefe de la armada. Y le dan los barcos, la flota de Occidente, pues para él. Por otro lado, Bruto y Casio están en Asia. Se han huido a Asia después de la muerte de César y han reconstruido un ejército de la República para enfrentarse con los triunviros. Y los triunviros tienen su arreglo, que están repartiéndose el mundo, ¿no? Lépido por un lado con África, Antonio con Oriente y Octavio con Occidente. Con lo cual, el primer punto de inflexión de la novela, podríamos decir, el primer tercio de la novela concluye con Filipos. Filipos fue una gran batalla. Son dos batallas, no una. En las dos grandes batallas de Filipos, primero cae Casio y después cae Bruto. Y ese fue un punto de inflexión, porque la cantidad de optimates y de nobles vinculados a la facción conservadora que fallece o luchando o después en Filipos es tremenda. Otro episodio que recoge la vida de Antonio, de Plutarco, es ¿qué pasó después de Filipos? Hubo un consejo de guerra sumario, donde tanto Octavio como Antonio pues prácticamente liquidaron a todos los supervivientes nobles de la facción optimate, que incluso hasta el propio Antonio estaba violento por la manera en que el joven Octavio se vengó uno a uno de Trebonio, de Casca, de todos los, incluso del Craso el menor, de todos los nobles que se habían enfrentado a él, pues todos fueron ajusticiados en el mismo campo de Filipos. Ahí vemos un Octavio inseguro y que necesita a Agripa y a Mecenas para sentirse seguro. Y estos dos personajes van a ser fundamentales en la vida de Augusto. Porque sin Agripa y sin Mecenas, probablemente Cayo Octavio Turino no hubiera sobrevivido ni a Antonio, ni a Pompeyo, ni a otros peligros que se le cruzaron en su camino. Pero ojo, se supo rodear de dos personas brillantes, uno en la intriga y otro en lo militar. Porque Cayo Cinio Mecenas y Marco Agripa, los dos estudiaron con él en Apolonia, estaban con él en Apolonia cuando recibió la noticia. Y no le dejaron durante toda su vida. Mecenas era un especialista en la intriga, o sea, un individuo capaz de conseguir mantener el orden público a través de su red de espías, agentes y trabajando desde los bajos fondos. Mientras que Marco Vipsanio Agripa pues era un tío muy inteligente en lo militar, o sea, un tío hábil, un comandante hábil, un almirante hábil, alguien que supo muy bien llevar las cosas. Acabado el problema de Filipos, donde ya Antonio y Octavio pues se convierten en los amos de Roma, solo queda el problema de Sexto Pompeyo, que sigue fuerte en Sicilia. Y es en principio el que iba a ser el vehículo de mi novela, porque la historia de Sexto Pompeyo me interesaba mucho, porque creo que había sido un individuo denostado, o sea, alguien que como no consiguió sus fines, pues había quedado un poco apartado, lo que hablábamos antes de la damnatio memorae, o sea, alguien como que se le apartó de todo, ¿no? Y de hecho, bueno, él se llegó a proclamar el hijo de Neptuno en Sicilia y acuñó moneda llamándose el hijo de Neptuno. Este era el nombre que iba a tener mi novela hasta que vi que se me hizo demasiado grande y me superó. La pensaba llamar el hijo de Neptuno porque la iba a basar en la aventura de Pompeyo en Sicilia. Pero claro, al contar en paralelo lo que estaba pasando, para entender lo que pasaba en Sicilia, tenía que contar las intrigas de Roma con Octavio y tenía que contar pues cómo Antonio, después de Filipos, recaba dinero y recursos en Oriente pues para tomar el legado de César. O sea, Antonio lo que pretende es
Él es el albacea de los textos de César, es quien el principal beneficiario de la biblioteca de César, y tiene los mapas y el esquema del plan de batalla, el plan de invasión que había diseñado César para la campaña parta. Y Antonio está decidido a llevarla a cabo, a ser él quien sea el émulo de Alejandro y llevar las águilas de Roma hasta los confines de la Ocumene, en el lado de Partia, ¿no? Y entonces para esa faena necesita dos cosas: necesita trigo, recursos, alimentos, y necesita oro para pagar soldadas. Así había quedado devastada. O sea, primero Casio y Bruto recaudando dinero y luego él, pues las provincias de Oriente estaban, vamos, esquilmadas. Y Italia, bueno, os podéis imaginar, en medio de una guerra civil, con cónsules muertos, con Ircio Pansa muerto, con todo lo que había sucedido en ese momento, pues todavía estaba peor. Y esta zona del mundo, pues esto era la barbarie. Aquí tampoco era un sitio bueno para sacar grandes fondos. ¿Dónde podía sacar Antonio dinero y trigo en suficiente medida para dedicarse a lo que quería dedicarse? Imaginaos, el gran reino de los Ptolomeos, en Egipto, donde ya César había recabado una vez y él pues creía que estaba en condiciones de volver a hacerlo. Y la reina, que también presento en paralelo en pequeñas escenitas para ir viendo el perfil de mujeres, la presento como cuando se carga a su hermano y cuando tan, en fin, para imaginarnos una Cleopatra que de angelical no tiene nada. Llega un momento en que Antonio pues se ve necesitado de los recursos de Egipto. Entonces pues cita a Cleopatra, que accede a esa cita, y ese es otro de los momentitos chulos de la novela, pues es la cita en Tarso, en Cilicia, que ya es la famosa esa de: solo me reuniré contigo en suelo egipcio. Y en suelo egipcio es que en su barco, en la quinquerreme real de la reina. Bueno, y ahí es pues donde los dos suscriben ese pacto, que en la película es muy bonito, con ese enamoramiento, y que yo pues lo presento más como un acuerdo con roce, más que como un enamoramiento, sino como un pacto entre poderosos con roce incluido. Porque en este mundo en el que vivimos no podemos considerar las moralidades de hoy. Hay otras moralidades muy diferentes. Por lo tanto, pues bueno, llegan a un acuerdo muy interesante donde Cleopatra provee trigo y oro a las tropas de Antonio, y Antonio elimina a los molestos usurpadores, incluso a la hermana Arsinoe de Cleopatra, la quita de en medio, porque aquella está recluida en Éfeso, entonces se la quita de en medio. Mira, si tú me allanas el camino, yo te allanaré el tuyo. Entonces llegan a ese acuerdo feliz, y a partir de ese momento Antonio tiene los suministros de Egipto a su disposición. Aquella no tiene rivales que puedan sacarla del trono de Egipto, tiene la convalidación de Roma, en este caso del triunviro de Oriente, que la mantiene en su puesto. Además está de buen ver el señor Antonio, y Antonio le da igual lo que se le ponga delante, que Antonio no tiene ningún problema. Venía de liarse con Glafira, que era una sacerdotisa de Capadocia, a la vez había estado liado con un artista del teatro mientras tenía Fulvio. O sea, claro, sí, Antonio es un escándalo. O sea, ya os digo que da para una novela rosa. Así que todos felices, todos tienen lo que quieren. Por lo tanto, Antonio está ya en disposición y capacidad de poderse dedicar a lo que quiere, que es preparar la campaña parta. Por lo tanto, ahí tenemos otro punto. Ya Antonio se va a dedicar y va a lanzar esa invasión del Imperio Parto tan anhelada por César, y que había supuesto desde el desastre de Carras, de Craso, era pues la gran espina clavada en el mundo romano. Pero por otro lado, pues tenemos y Sicilia sigue en llamas. Sexto Pompeyo ha bloqueado Italia. O sea, Roma pasa hambre. Uno de los a Octavio en este momento, que es Octaviano, porque es Cayo Julio César Octaviano, pero la fama que tiene él en Roma es terrible. O sea, el pueblo de Roma lo odia. De hecho, en las carreras en el circo, cuando sale Neptuno, todo el mundo aplaude. Y eso no es que aplaudan porque sale Neptuno, es que están aplaudiendo a Sexto Pompeyo. O sea, es lo mismo que explicaba ayer don Guillermo Fatás tan perfectamente. Los símbolos son muy importantes. El Neptuno era el símbolo de Pompeyo, y cuando sacaban a Neptuno en el circo y la gente aplaudía, era un insulto directo a Octavio. Y corrían libelos diciendo que Octavio pierde las flotas contra Pompeyo, porque Octavio solo se dedica a jugar a los dados. Todo esto lo recoge Marcial y lo recogen. O sea, la gente se burlaba de Octavio, y esto era insoportable. O sea, él dice: yo no puedo consentir esto. Y además, ojo, esto nos sonará a algunos gobernantes de hoy,
Mientras Roma pasaba hambre porque Sexto Pompeyo tenía bloqueada Italia, Octavio y Livia y sus amigos se disfrazaban de Apolo y daban banquetes. Entonces esto también trascendía a la opinión pública y la gente decía, ¿cómo nosotros que estamos pasando hambre y este tipo se viste de Apolo y dan banquetes fastuosos donde la comida se desperdicia, ¿no? Bueno, pues esta es la situación de salida en el año 36 a.C., que es cuando, después de que de derrota tras derrota, Sexto Pompeyo es el verdadero amo del Mediterráneo, con toda la flota a su servicio y con los libertos de su padre, de Pompeyo el Grande. Tengamos en cuenta que los libertos de su padre vienen de Cilicia, de los antiguos piratas cilicios, que eran los verdaderos amos del Mediterráneo. Lo cual, son gente marinera, capaz y audaz. Y por eso son excelentes marinos. Después de tanta derrota, al final solo le queda dedicarle o destinarle resolver el problema de Sicilia al único que nunca le va a fallar. Y ya sabéis quién es el único que nunca le va a fallar. Y ayer se dijo, es Marco Vipsanio Agripa. Jamás le falló, durante toda su vida. Fue su eterno aliado y la persona que siempre estuvo fiel a su lado. Pues Marco Vipsanio Agripa recibe el encargo de solventar el problema de Sicilia definitivamente. ¿Y qué hace Marco Vipsanio Agripa? Pues construir una flota. Porque hasta ese momento pues iban a retales, iban cogiendo barcos como podían, intentando enfrentarse con barquitos a una flota bien dotada. ¿Y cómo lo hace? Pues montando un puerto secreto. Y esto es donde las novelas cogen ya su gracia. Un puerto secreto. Y dentro del puerto secreto, donde él construye una flota secreta, oculta a la vista, con personal bien adiestrado y bien preparado, además desarrolla un arma secreta. Y esto dice ya, armas secretas y puertos secretos. En aquellos tiempos, pues sí. Marco Vipsanio Agripa construyó en lo que hoy es el lago Averno. Si alguno ha visitado la bahía de Nápoles y llega a Pozzuoli, pues en Pozzuoli hay un laguito pequeño que entonces estaba comunicado con el mar, que es el lago Averno, y en el Lacus Averno es donde Marco Vipsanio Agripa monta un puerto y donde dota una flota de 400 navíos, entre birremes, trirremes, quinquirremes y cuatirremes. Y además descubre una forma para cazar barcos, porque lo que tenía Pompeyo era que eran barcos más pequeños, trirremes y birremes, y eran muy rápidos, ¿no? Y ahí mi novela es muy naval en ese aspecto. Esta primera etapa es muy naval porque hay muy pocas novelas que aborden el mundo de los barcos en la antigüedad. Hay poquito, hay poquitos escritos sobre el mundo naval, y es muy apasionante porque una cosa es combatir en tierra con las legiones, con la estructura, tal, las cohortes y tal, y otra cosa es combatir en el mar, ¿no? Y el mar tenía su intríngulis, porque mataba, o sea, se ahogaba más gente por los temporales que por realmente las armas. O sea, el mar era el principal enemigo, no tu oponente. Entonces, ¿qué consigue hacer Agripa? Pues lo que después llamaremos arpón, que en aquel momento pues no existía, y él lo llamó Arpax. Y era sencillamente un arpón, o sea, era un proyectil que se lanzaba contra una nave contraria, que tenía una protección de metal para que desde la otra nave no pudieran cerrar los cordajes, y que una vez incrustado en la nave contraria, ellos con un torno recogían el cable para acercar la nave. Entonces, ellos que llevaban naves más grandes, con lo cual más dotación y más infantes de marina, si conseguían atrapar un barco enemigo, estaba muerto. Porque sencillamente por tamaño, artillería montada y número de marinería, si lo atrapaban estaba muerto. La ventaja de los otros era su movilidad, su capacidad de dar vueltas o de marear al enemigo. Y eso es lo que sucedió. Marco Vipsanio Agripa preparó sus naves y lanzó una macroexpedición de invasión de Sicilia en el 36, donde hubo dos grandes batallas, una en Milae o Milazzo y otra en Nauloco, Spadafora, cerca de Mesina, cerca del estrecho. Bueno, en la primera hubo tablas y pocos días después, 2 meses después, fue la gran batalla de Nauloco, que esa es la definitiva, y ahí es donde, eso fue incluso festivo en tiempos de Augusto, la batalla de Nauloco se considera fiesta. Hasta Calígula, que lo derroca, era un día festivo, porque es la batalla en la que Marco Vipsanio Agripa hunde casi 300 naves de Pompeyo, perdiendo él cerca de 30. Entonces, imaginaos la proporción, de 30 a 300 es tremendo, o sea, es una derrota total y absoluta de la flota de Pompeyo. Pompeyo acaba huyendo a Asia y su final será muy triste. En Asia acabará dando vueltas por Bitinia, Frigia y Capadocia, hasta que al final, abandonado por todos, cae en manos del gobernador
de Asia y Marco Ticio, que era en aquel momento el legado de Antonio, pues es el que rubrica la pena de muerte de Sexto Pompeyo. Pero bueno, este es el Nauloco implica el segundo tercio de mi novela, porque hasta ese momento Octavio, por un lado, ha ido creciendo, se ha ido consolidando como el Divi Filius y como el auténtico heredero de César, y por otro lado se acaba de quitar, en este segundo tercio, se acaba de quitar de en medio al dolor de muelas de Occidente, que era Sexto Pompeyo. Por lo tanto, desde que Sexto Pompeyo desaparece del mapa y Lépido, pocos días después, Lépido se rebela contra él y acaba también muy mal. Acaba rindiéndose incondicionalmente a Octavio, perdón. Por lo tanto, nos encontramos que en el verano del 36 a.C., Octavio es amo y señor de toda la parte occidental del imperio. Y ese es el 2/3 de la novela. Ya tenemos a un Octavio que ya no es el chiquillo de Apolonia, que le acaba de caer una encomienda que es muy superior a lo que él es capaz de hacer, sino que ahora es un hombre importante. Es el regente de Occidente. Agripa es el gran capitán que luego ha vencido al hijo de Neptuno, que Mecenas controla Roma con sus intrigas, y solo le queda un problema. Y ya sabéis qué problema le queda. Se llama Marco Antonio, que mientras él ha estado luchando en Sicilia contra Pompeyo, Marco Antonio se ha lanzado a la gran conquista de Media Atropatene, hoy el Azerbaiyán iraní. Si ya nos suena hoy como lo del Azerbaiyán iraní, como para nos pone los pelos de punta, imaginaos el Kurdistán, pues ¿qué sería el Kurdistán en aquellos tiempos? Y más para un ejército como el que llevó Antonio de 16 legiones. Esto se dice muy pronto, o sea, aquí es que son 16 legiones. Bueno, 16 legiones son 5.000, 6.000 hombres por legión, más 5.000 o 6.000 auxiliares. Por tanto, estamos hablando de 10.000 hombres por 16 son 160.000. Ojo, hay que dar de comer y de beber a 160.000 hombres atravesando el desierto de Siria o las montañas de Armenia, y con el bagaje, con el tren, con arietes, con poliorcetia, con la comida, el forraje de las bestias, los seguidores del ejército. Hubo un problema de planificación muy grande. Antonio cometió el mismo error de Craso. Se metió en medio del Kurdistán, fue más rápido que su tren de bagaje cayó en manos de sus enemigos y acabó en el otoño del mismo año 36, ese mismo año que Octavio había vencido a Agripa, acabó en medio de las estepas, sin suministros y con el invierno en ciernes. Después de un intento de asalto de Fraspa, que era la ciudad la capital de Media Atropatene, y de que Frates, el rey de los partos, pues le hostigara sin presentarle una batalla directa, acabó dando la vuelta y volviendo a Siria. Llegó entrado el invierno a Siria. Las crónicas, en este caso, tanto Plutarco como Velleio Paterculo coinciden, perdió cerca de 30.000 hombres. Atención, 30.000 hombres. Craso había perdido 20.000. 30.000 hombres perdió en las estepas, entre las estepas de Media Atropatene y las montañas de Armenia. Todo esto lo ocultó uno de sus mayores aliados, cronistas y amigos, que se llamaba Quinto Delio, que es la fuente de Plutarco para la vida de Antonio. Quinto Delio mandaba al Senado notas como que todo va bien. En España va bien, bueno, pues él mandaba todo va bien, no os preocupéis, todo ideal, tal. Ahí va muriendo, aquí. No pasa nada, todo está controlado. Bueno, pues Quinto Delio, que es uno de los personajes más curiosos del momento y uno de los personajes de la novela, que es el cronista oficial de Antonio, pues claro, hacía dos crónicas, hacía una para el Senado y la suya. Y la suya es la que luego llegó a manos de Plutarco, que es con la que se redactó la vida de Antonio, ya en tiempos muy superiores. En el siglo II es cuando se escribe esa crónica. Por lo tanto, Antonio se mete en un berenjenal muy superior a él, porque había sido un segundo magnífico con César, pero no era capaz primero. Y yo, en paralelo, mientras estoy contando lo que está sucediendo en Sicilia, el desastre de Sicilia, presento cómo fue la campaña parta. Y la campaña parta, pues imaginaos el gran desastre que supuso
para el mundo romano llevase otro revés. De este estilo, donde se perdieron 2 estandartes más, 2 legiones más las cantidades de pérdidas materiales y humanas que arrostró. Todo esto que dio pie a que Antonio cometiera cada vez más estupideces, a que Antonio cada vez estuviera más dentro de la órbita de Cleopatra, mujer inteligentísima. Y este es el último personaje en presentar de una forma en paralelo, porque he presentado a Sesto Pompeyo, a Octavio, a Antonio, y me falta ella, Cleopatra VII, Nea Tea, o sea, la última de los Ptolomeos. Ojo, no una mujer cualquiera, probablemente la gobernante más capaz de su tiempo, una mujer inteligentísima, hablaba 7 idiomas. Vamos a contar presidentes del gobierno de Europa que hablan 7 idiomas. No viene ninguno. Alguno no habla más que el suyo. Y mal. Pues esta mujer hablaba 7 idiomas. Despachaba directamente con los emisarios y los embajadores de su entorno. Había sido educada por los mejores preceptores de Alejandría, en aquel momento la cuna del mundo. Pensad en Roma y en Alejandría. Roma, una charca inmunda, de Alejandría una ciudad de mármol. Por eso Octavio, cuando entra en Alejandría, dice: esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero para preservar mi mundo. O sea, mi mundo no puede ser de ladrillo, tiene que ser de mármol. Como las calles de Alejandría, esas avenidas llenas de sicomoros y tamarindos, con tiendas y negocios y un museo y una biblioteca. Eso es lo que él le deja impactado cuando entra. Pero, bueno, lo vengo a decir por eso. Esa es la ciudad de Cleopatra, una ciudad espléndida, posiblemente la ciudad más bonita de la Ecúmene. Más que Antioquía, que sería la segunda ciudad más grande, o después ya Roma, porque todo lo que había en Occidente eran ciudades pequeñitas comparadas con estas urbes helenísticas de Oriente. Entonces, esta mujer está preparadísima, y está más preparadísima en la intriga. Son Ptolomeos, ojo, cuidado, desde Ptolomeo Soter, el primero, el diácono de Alejandro, hasta ella, es una espiral de violencia y de ambición espectacular. O sea, los Ptolomeos también dan para otro Falcon Crest. O sea, no se salva a nadie, se casan entre hermanos, se asesinan unos a otros, pero es como de forma habitual, tanto los Seleucidas como los Antigónidas como los Ptolomeos. Esto es la forma de preservarse en el poder. Con lo cual es una mujer que no le tiembla el pulso, está acostumbrada a despejarse el camino. 2 hermanos y una hermana, están en el palmarés. Pasa nada, Frates se carga 32 hermanos, el parto. O sea, que es habitual en Oriente este tipo de limpiezas étnicas familiares para que nadie pueda usurpar tu trono. Entonces, ella es la que, desde que Antonio está más en Oriente y menos en Occidente, pues poco a poco se lo va camelando. Otra cosa que no sale en las novelas, ni sale en Shakespeare, ni luego sale en las películas, es, claro, Cleopatra tuvo 3 hijos con Antonio. Tuvo a los 2 gemelos y al pequeño posterior. Entonces, esos 3 hijos no aparecen nunca ni en cinematografía, ni en la serie Roma, ni en nada. Los pequeños sí que salen en la serie Roma, sí que salen los pequeños, pero el tercero no. Entonces, la ceremonia en la que Antonio le concede derechos, poderes y todo a esos niños es el casus belli. Realmente, hasta entonces, pues Antonio seguía siendo querido por los romanos, aunque era un poco histriónico, era un poco friki, estaba allí en Oriente, tal, pero bueno, la sociedad romana lo veía como Antonio era un nobilitas, era un hombre un romano de pro, por muy raro muy excéntrico que fuese. Pero claro, el que monte una ceremonia en Alejandría, que se llamó las donaciones, que le conceda a sus hijos tierras y privilegios en Oriente, que ratifica a Cesarión, al presunto hijo de Cleopatra con César, como heredero de César. Eso directamente es una ofensa a Octavio, que es el Divi Filius, que es el hijo oficial. Y que monte toda esa parafernalia en paralelo a Roma, pues a Octavio le está dando cada vez más cartas para poder hacer cosas, teniendo en cuenta que en esos momentos sigue casado oficialmente con la hermana de Octavio, con Octavia. Ojo, por eso digo que la vida sentimental de Antonio es buenísima, y que tiene 2 hijas con Octavia, Antonia la menor y Antonia la mayor, pero que, vamos, le hace muchísimo caso. O sea, su vida está entre Alejandría y en Partia. Esa es su principal afición. Pero ojo, sigue casado oficialmente, su matrimonio oficial sigue siendo con la hermana de Octavio, a la cual repudia y expulsa de su casa. Otro momentito, o sea, otro punto ya para
que la cosa estaba llevándose a su máxima tensión. Pero todo esto explota con algo que parece tonto comparado con el resto. Fijaos qué ofensas. Por un lado, ceder territorios de la República a tus hijos, a tu santo albedrío, y por otro lado, pues repudiar a la hermana de Octavio. O sea, abiertamente, expulsarla de su casa y divorciarse de ella. Además, a distancia, ni siquiera fue a hacerlo. Todo esto ya por sí, cada una de estas dos cosas es bastante como para una ofensa directa. Pero Cleopatra, que era como era, pues empezó a poner en tela de juicio la gestión de muchos de los amigos de Antonio. Y entre uno de ellos es un tal Lucio Munacio Planco, que fue el fundador de Lugdunum, de León, y que fue cónsul, fue un tío, vamos, un auténtico listillo de lo que hoy consideraremos estos políticos que van cambiando de partido. Pues entonces este Planco sería como Blasco en Valencia, que fue comunista del PSOE, el del PP, y si mañana ganara la Falange las elecciones se presentaría por Falange. Pues Lucio Munacio Planco fue un personaje similar, ¿no? Donde siempre estaba al lado del que mejor vaya, y si el poder sopla por aquí, pues él se pegaba para ese lado. Total, que el señor Planco mira por dónde, era el depositario del testamento de Antonio y tenía su sello. Y cuando Cleopatra empezó a fiscalizar a Planco, porque había sido gobernador de Siria y se dio cuenta de toda la cantidad de dinero que había robado, y ella era buena gobernante, buena eficiente, entonces sabía que estaba robando dinero público y empezó a buscarle las cosquillas, Planco deserta de Antonio y se pasa al bando de Octavio. Y le dice a Octavio un secretito: oye, que yo sé lo que pone el testamento de Antonio, que está depositado en el templo de Vesta. Yo sé lo que pone, y pone esto. ¿Qué hizo Octavio? Octavio necesitaba un pretexto para declarar la guerra a Cleopatra, no a Antonio. No quería más guerra civil. Ya con Filipos y con Pompeyo tenía bastante. Necesitaba un pretexto para declarar la guerra a Egipto, no a Antonio. ¿Y cuál fue el pretexto? El testamento de Antonio. ¿Y qué ponía en el testamento de Antonio? Está en Princeps, y también lo dicen otras fuentes. Pero el testamento de Antonio, ni más ni menos que una de las escenas de la novela es cuando está leyéndolo en el Senado y él, violando todo el derecho de la época, entra en el templo de Vesta, saca el testamento. Eso es un sacrilegio, ¿eh? Pero él lo hace, Octavio lo hace, se va, y en el Senado despliega el rollo con el testamento de Antonio y además de ceder mis derechos, no sé qué, tal, los territorios, las donaciones, lo que os he contado, cedo las tierras de Cirenaica a mi hijo tal y a mi tal, además quiero ser enterrado en mi amada tierra de Alejandría. Bueno, imaginaos, para la facción más dura y conservadora del Senado romano, que un cónsul y triunviro de la reinstitución de la República diga que quiere ser enterrado junto a su amada Cleopatra en Alejandría. Pues eso fue casus belli. Ese es el día en el que Octavio se dirige al templo de Belona y ¿dónde está Egipto? Enseñádmelo, tal. Y ahí es donde se monta la parafernalia, y un año después nos encontramos en Actium, que sería el tercer punto de inflexión de la novela. O sea, el primer tercio era Filipos, el segundo era Nauloco, y el último tercio de la novela, el final de todo este desbarajuste de ambiciones, es Actium. Y Actium tenemos todos una imagen, que es el 2 de septiembre del 31, que es esa gran batalla naval, donde las tropas, o sea, la flota de Antonio se enfrenta a la flota de Marco Agripa y Octavio, y hay una imagen muy bucólica de Actium, pero yo la cuento de forma diferente. La cuento de forma diferente porque las fuentes no corroboran la versión oficial. Y la versión oficial, que es la versión Shakespeare, es la versión cinematográfica, es ese Antonio abandonando a sus hombres y saliendo tras Cleopatra, que ha huido de la batalla, y dejando a su suerte a la flota y tal. Bueno, pues va a ser que no. No puede ser. No puede ser, y todas las fuentes antiguas coinciden. Y hay un pequeño detalle que cuando uno estudia la náutica y las batallas navales de la antigüedad, descubre de que algo raro había ahí. Y es la sencilla razón de que la flota de Antonio, cuando sale esa mañana del 2 de septiembre a la bahía del Golfo de Acarnaya, llevan los mástiles y las velas tendidas. Atención, os puede parecer una tontería esto que estoy diciendo,
pero no hay ninguna batalla en la antigüedad que se libre con mástiles y velas tendidas. Los mástiles y las velas son antorchas gratuitas, son problemas, son enredos, son objetos que molestan tanto para la artillería como para el movimiento de tropas en cubierta, porque realmente tanto los romanos como cartagineses combaten en el mar como en tierra. O sea, lo que intentan es que sea lo más diáfano posible para montar los testudos o los muletes de escudos o la poliorcética o la artillería, y que no haya nada que moleste y nada que pueda prender fácilmente. Pues bueno, toda la flota de Antonio sale con los mástiles y las velas puestas. Y de hecho no solo la nave de Cleopatra huye, tanto Plutarco como Dion Casio dicen que 60 naves a las 4 del mediodía, o sea, a las 4 de la tarde, cuando cambia el viento, sueltan el trapo y salen en dirección hacia el Peloponeso. Y cuenta también las mismas fuentes que Quinto Delio, que huyendo de Cleopatra, porque también se lo quería cargar, deserta al bando de Octavio, ya le avisó de cuál era el verdadero plan de Antonio. Que el plan de Antonio no era combatir, sino huir. El tesoro de guerra estaba embarcado, no estaba en tierra. Con lo cual las naves iban cargadas con todo el tesoro de guerra y con el trapo puesto. Nadie que fuera a luchar llevaría el oro encima y las velas puestas. Por lo tanto, la visión bucólica de Antonio saliendo como un enamorado abandonado por su amada y abandonando a su gente es sencillamente falsa. Es falsa. O sea, Antonio y Cleopatra habían pactado esa fuga y para eso iba a quedar Quinto Socio a dar el pego allí, a combatir un poco y tal, y cubrirle la retirada mientras ellos con la mayor cantidad de naves posibles tomaran rumbo hacia el sur, hacia Grecia y hacia Egipto, ¿no? y abandonar a su suerte al resto. Ese es el verdadero Actium. Lo que pasa que, claro, Octavio, ¿qué tiene en este momento? Claro, Octavio ahora es muy fuerte, ya no es el chiquillo, ya primero se ha quitado de en medio al hijo de Neptuno y ahora ya tiene a su servicio a Horacio, tiene a su servicio a Virgilio, a Mecenas y a toda la propaganda donde están demonizando a Cleopatra, la están llamando fatale monstrum, o sea, el monstruo fatal, la están llamando perra judía, perra egipcia, la están diciendo de todo, como la están mostrando como lo más abominable del mundo. Las arengas que sí que han llegado hasta hoy por Apiano de Octavio no tienen desperdicio, y yo las reproduzco en el texto de cuando Octavio está arengando a sus tropas previo a la batalla de Actium, como me está diciendo, pero ¿vosotros queréis ser gobernados por una mujer? ¿Vosotros, ellos que se inclinan ante dioses con cara de perro? ¿Vosotros cómo os atrevéis no luchamos por Roma, luchamos por el bien del mundo? Les monta una arenga donde ataca directamente hacia el modo de vida egipcio, que para ellos es denigrante, y sobre todo al que una mujer, ¿cómo va a gobernaros una mujer? O sea, esto no es viable. O sea, tenéis que esto es un combate justo, es una guerra justa, es como está llamando a la guerra santa, ¿no? para defender Roma de esta banda de salvajes que lo que quieren es destruir Roma y que el eje del mundo sea Alejandría. Total, Antonio y Cleopatra huyen de Actium y ese tramo final, ya desde Actium hasta el final de la novela, pues no es ni más ni menos que el ocaso de los dioses, sino como Antonio y Cleopatra se recluyen en Alejandría esperando el final, porque el final está claro. Octavio sale total y absoluto vencedor de Actium, las legiones de Antonio se rinden, las de Publio Canidio Craso se rinden días después, que son 19 legiones, y claro, a Antonio le quedan solo 3 legiones en Alejandría contra 27 que tiene movilizadas Octavio. No hay color, esto solo ya es cuestión de tiempo, y la cuestión de tiempo es, pues, ¿qué tardará Octavio en llegar a Alejandría? Pues un año. En agosto del 30 llegan los estandartes de Octavio a las puertas de Alejandría, y ahí pues también hay más leyenda que historia. Si nos cogemos la leyenda, pues tenemos de cómo se suicida Marco Antonio, de cómo se suicida Cleopatra y de cómo entra Octavio en Alejandría. Esa es una de las leyendas. Cuando indagas en los historiadores y tratas de reconstruir en la novela ese final, pues hay cosas que os van a sorprender, porque la muerte de Cleopatra no es como se presenta en la imaginería clásica, ni la de Antonio, ni por supuesto la reacción de Octavio, porque en la serie de Roma sí que lo sacó, pero nosotros no. Octavio sí que negocia con Cleopatra, porque Cleopatra es muy lista,
Cleopatra tuvo a César y le sacó a César lo que quiso y pudo, le sacó a Antonio lo que quiso y pudo, y trató de hacerlo con Octavio. Lo que pasa es que Octavio no se movía por movimientos telúricos de entrepierna con la misma facilidad que César y que Antonio. Y Octavio era mucho más frío. Era muchísimo más frío. Entonces, uno de los pasajes que me gustan mucho de la novela es cuando reconstruyo la entrevista entre Cleopatra y Octavio, donde ella trata de seducirlo, trata de convencerlo de que la mantenga como soberana de Egipto, y él hace como los perritos aquellos que teníamos en el coche, que hace así con los baches, y Octavio haciendo así, sí. Tú di que sí. Pero te vienes conmigo a Roma y me lo cuentas allí, ¿vale? Tú te vienes conmigo y allí pues ya lo hablamos tranquilamente. Y ella sabe que si se la lleva a Roma, no se la lleva para dialogar, sino para que desfile en su triunfo cargada de cadenas. Entonces, pues esa es la decisión, que ella, obviamente, sabiendo lo que va a suceder, si se la lleva a Roma, opta por un final digno, propio de la última reina de Egipto, que así es como acaba la vida de Plutarco, diciendo, ¿te parece esto bonito? Cuando entra el romano al aposento de la reina, se la encuentra allí, vestida, con sus mejores galas, tumbada y muerta, y una de sus dos criadas, Charmión, que sigue viva, está intentando arreglarla mientras se mantiene como puede de pie, y le pregunta, ¿te parece esto bonito? Y dice, me parece bonito y digno de la última reina de una gran dinastía. Pues al final es eso, o sea, ella, antes de caer en manos de Octavio y que se burle de ella y la arrastre por Roma para escarnio de ella y para gloria suya, prefiere quitarse de en medio, igual que Catón se quitó de en medio antes de que César le perdonara. Entonces, un final muy propio de Oriente y de esas dignidades de entonces, ¿no? Entonces, y con eso, pues ese es el punto final, podríamos decir, de la novela, donde tiene una conclusión última, que es un apéndice, que es en el año 27, que es cuando este individuo llamado Planco, que os he presentado antes como un auténtico chorizo, es el que le propone al Senado el nombre de Augustus. Curiosamente, Lucio Munacio Planco es el senador que, en su máximo alarde como pelota oficial del nuevo régimen, propone al Senado que imperator no es bastante, y que princeps, el primero y el primus inter pares, que todo eso no es bastante para la dignidad de Octavio. O sea, hace falta algo más, algo sublime, algo inigualable, algo que no haya habido hasta la fecha. Augustus, que era propio de dioses y no de hombres. Entonces, es Planco, en esa sesión del 15 de enero del 27, quien le propone al Senado concederle el título de Augustus al salvador de la patria y al que ha propiciado esta estabilidad y este esplendor que tenemos. Estupendo, ¿sabes? Y entonces el amigo Planco, traidor de Antonio, esquilmador de la Galia y uno de los personajes más soeces de finales del siglo I a.C., es el patrocinador del nombre de Augustus. Pero bueno, son curiosidades que tiene la historia y que tienen esta gracia. Entonces, por eso, en la novela no presento a un Augusto divinizado. O sea, para eso ya tenemos a todos sus panegiristas y a la inmensa propaganda que se hizo en su momento y que también nos ha llegado hasta hoy, que entendemos como en Augusto Prima Porta, que todo tiene un sentido, hasta el más mínimo detalle tiene un sentido. ¿Por qué va descalzo Augusto? Porque los dioses no llevan sandalias. Es un dios. Claro, hasta el más mínimo detalle está cuidado por la propaganda de él. Pero yo presento al hombre con sus fobias y filias, al hombre que necesita de amigos para sobrevivir, que lo sacan a hombros de Filipos, porque si no él está convaleciente, porque la batalla de Neuloco está malo, no lucha, está malo en la costa, vomitando y con fiebre, porque se pierden los grandes acontecimientos, no está Agripa. O sea, realmente Marco Vipsanio Agripa es su salvador, es su ángel de la guarda. Sin él no hubiera sobrevivido ni a Pompeyo ni a Antonio. Realmente lo presento como un hombre muy listo, muy eficaz, un hombre capaz de rodearse de los mejores para sobrevivir en un mundo de lobos. Y de cómo un hombre insignificante, un chico insignificante, un estudiante enfermizo y enclenque, acabó siendo el princeps, el primero, el primus inter pares, Augustus César Imperator. Esa es la gracia de cómo narrar la historia de un hombre sencillo que acabó siendo un dios.
Bueno.